Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más perturbadores registrados en la historia de Virginia Occidental. Antes de comenzar, los invito a dejar en los comentarios desde dónde nos ven y la hora exacta en la que escuchan esta narración. Nos interesa saber en qué lugares y en qué momentos del día o de la noche llegan estos relatos documentados. Las primeras señales de que algo andaba mal en la pequeña comunidad minera de Blackwood Hollow, enclavada en lo profundo de las montañas Apalaches de Virginia Occidental, no provinieron de las autoridades locales, sino de una serie de anotaciones en el registro parroquial de la Iglesia Episcopal de San Mateo. Corría el año 1878, y el reverendo Thomas Whitaker había comenzado a marcar pequeñas cruces junto a ciertos nombres en el registro de defunciones. Cuando años más tarde se le preguntó a su sucesor sobre esta práctica, afirmó no conocer su significado. Las cruces, hoy desvaídas por el tiempo, siguen siendo visibles en los archivos de la Sociedad Histórica del Condado de Blackwood. Fueron 17 cruces, que abarcan desde febrero hasta diciembre de ese año. El descubrimiento de estas marcas ocurrió casi 50 años después de los hechos, cuando el historiador local Edward Chambers catalogaba los registros de la iglesia para la celebración del centenario del condado en 1927. Chambers, quien más tarde escribió extensamente sobre la historia minera de la región, anotó la peculiaridad en su diario de investigación. Señaló que las marcas parecían deliberadas, hechas con una pluma distinta a la utilizada para las inscripciones principales. Tenían el carácter de una advertencia o señal comprensible solo para el propio reverendo Whitaker. Dado lo que ocurrió después, uno se pregunta si el buen reverendo sospechaba algo mucho antes de que los demás lo hicieran. Lo que hace especialmente inquietantes a estas simples cruces es su aplicación metódica. Según los especialistas en preservación que examinaron el registro en 1965, las cruces fueron añadidas en distintos momentos y con tintas ligeramente diferentes, lo que sugiere que el reverendo Whitaker añadía cada marca a medida que las muertes ocurrían, y no todas de una vez después de que surgieran sospechas. Esto indica una preocupación creciente que se desarrolló a lo largo de aquel fatídico año, un testigo silencioso de hechos que solo más tarde saldrían a la luz. Lo que sí sabemos con certeza es que, entre el duro invierno de principios de 1878 y la primera nevada de diciembre, se celebraron 17 funerales en Blackwood Hollow, un asentamiento de apenas 200 almas. Incluso teniendo en cuenta las duras condiciones de vida de los mineros y el brote de tifoidea que se cobró varias vidas esa primavera, la cifra pareció inusualmente alta a las autoridades del condado cuando revisaron los registros tiempo después. Más curioso aún es que todos y cada uno de esos 17 servicios fueron atendidos por las hermanas Blackwood, Margaret y Ruth, quienes vivían en una modesta casa de 2 pisos en las afueras del pueblo, cerca de donde el viejo camino de la mina McCreary desaparecía en el espeso bosque. La tasa de mortalidad de Blackwood Hollow durante ese período supera en casi un 40% las normas estadísticas de comunidades mineras similares, según estudios demográficos realizados en la Universidad de Virginia Occidental en la década de 1950. El Dr. Elias Montgomery, especialista en investigación histórica de salud pública, señaló en sus conclusiones: si bien las comunidades mineras ciertamente sufrían tasas de mortalidad más altas debido a accidentes y malas condiciones de vida, los registros de defunciones de Blackwood Hollow en 1878 representan una anomalía estadística significativa. Aún más desconcertante es que las muertes
abarcaron todos los grupos de edad y diversas causas, desde accidentes mineros hasta enfermedades infantiles y fallecimientos aparentemente naturales de ancianos, sin un patrón claro más allá de su frecuencia inusual. Los registros del condado indican que, en los 3 años anteriores a la llegada de las hermanas Blackwood, Blackwood Hollow registraba un promedio de 7 muertes anuales. En 1878, esa cifra más que se duplicó. Tras su partida, la tasa de mortalidad volvió de inmediato a los niveles anteriores, con solo 6 defunciones en 1879, a pesar de que no hubo cambios significativos en la población, las normas de seguridad minera, ni la infraestructura de salud pública. Otra peculiaridad, señalada por los investigadores de la época pero en gran medida pasada por alto en los relatos históricos posteriores, fue la distribución geográfica de estas muertes. Cuando se trazaron sobre los registros de propiedad, las muertes formaban un círculo irregular que se expandía hacia afuera desde la casa de las hermanas Blackwood, como si algo irradiara desde ese punto central. Si este patrón tenía o no significado estadístico, o era meramente coincidental, sigue siendo un tema de debate entre los investigadores modernos que han estudiado el caso. Según los registros de evaluación de impuestos del condado de Blackwood de 1877, las hermanas llegaron a Blackwood Hollow a finales del otoño de ese año. Se presentaron como viudas de Baltimore, en busca de una vida más tranquila, tras perder a sus esposos en un incendio de almacén. El secretario del condado anotó en el margen de la escritura de su propiedad que pagaron en efectivo, algo inusual para la época y el lugar. Ningún registro de Baltimore corrobora su historia de viudez o residencia allí, pero en comunidades remotas, ávidas de nueva población, especialmente de mujeres dispuestas a realizar servicios que pocos querían, esa verificación rara vez se exigía. La escritura de propiedad original, conservada en los archivos del condado, da testimonio de esta transacción fuera de lo común. El documento, fechado el 17 de octubre de 1877, registra la venta de una casa de vivienda y una acre de terreno circundante, que habían pertenecido al difunto Edmund Hargrove, a Margaret y Ruth Blackwood, viudas supuestamente oriundas de Baltimore, Maryland, por la suma de $78, una cantidad considerable para tener en efectivo en aquel entonces. La nota marginal del secretario dice: pago realizado íntegramente en moneda de oro. Muy inusual. Las damas rechazaron giro bancario. Los archivos de periódicos locales ofrecen una mirada de cómo la comunidad percibió inicialmente a estas recién llegadas. En su edición del 23 de octubre de 1877, el Blackwood County Register, un semanario que servía a la región, mencionó su llegada. 2 damas de distinción han tomado residencia en la antigua propiedad Hargrove. Las señoras Blackwood, ambas viudas, aportan un toque de modales citadinos a nuestro humilde Hollow. Asistieron a los servicios dominicales en San Mateo y ya han causado una impresión favorable en la Ladies' Aid Society. Las entrevistas realizadas a residentes supervivientes en la década de 1920, cuando el historiador Edward Chambers investigaba para su monografía sobre el desarrollo del condado, sugieren que las hermanas hicieron un esfuerzo calculado por parecer respetables y a la vez algo misteriosas. Martha Holloway, quien tenía 16 años cuando las hermanas Blackwood llegaron, recordó: vestían bien, pero sin ostentación, siempre de negro, como corresponde a las viudas. Pero la tela era fina, más fina que cualquiera disponible en la tienda general de Henderson. Hablaban suavemente con lo que tomamos por acentos de Baltimore, aunque mi padre, que una vez tuvo negocios en Baltimore,
dijo después que su forma de hablar no era del todo correcta. Las hermanas compraron la antigua propiedad Hargrove, una casa de tablones envejecida que había estado vacía casi 3 años tras la muerte de su anterior propietario. Los relatos locales describen cómo las mujeres emprendieron mejoras inmediatas. Aparecieron nuevas cortinas en las ventanas, se reparó el porche frontal hundido y se estableció un amplio huerto detrás de la casa, incluso antes de la primera nevada. Los vecinos contaron que las hermanas se mantenían mayormente apartadas durante esos primeros meses, aunque asistían con regularidad a los servicios dominicales en San Mateo. Edmund Hargrove, el propietario anterior, había muerto en 1874, en circunstancias que algunos lugareños consideraban sospechosas. Según los registros de defunción del condado, la causa oficial se consignó como apoplejía, lo que hoy reconoceríamos como un derrame cerebral. Pero persistían los rumores de que Hargrove, un soltero solitario conocido por prospectar en las colinas cercanas, había descubierto algo valioso y había encontrado un fin violento. Nunca se hallaron pruebas que confirmaran estos rumores, pero la propiedad permaneció sin venderse durante años, en parte por esos comentarios y en parte por su ubicación aislada en el borde del bosque. Los registros del condado indican que, en los 3 años anteriores a la llegada de las hermanas Blackwood, Blackwood Hollow registraba un promedio de 7 muertes anuales. En 1878, esa cifra más que se duplicó. Tras su partida, la tasa de mortalidad volvió de inmediato a los niveles anteriores, con solo 6 defunciones en 1879. A pesar de que no hubo cambios significativos en la población, las normas de seguridad minera, ni la infraestructura de salud pública. Otra peculiaridad, señalada por los investigadores de la época, pero en gran medida pasada por alto en los relatos históricos posteriores, fue la distribución geográfica de estas muertes. Cuando se trazaron sobre los registros de propiedad, las muertes formaban un círculo irregular que se expandía hacia afuera desde la casa de las hermanas Blackwood, como si algo irradiara desde ese punto central. Si este patrón tenía o no significado estadístico, o era meramente coincidental, sigue siendo un tema de debate entre los investigadores modernos que han estudiado el caso. Según los registros de evaluación de impuestos del condado de Blackwood de 1877, las hermanas llegaron a Blackwood Hollow a finales del otoño de ese año. Se presentaron como viudas de Baltimore, en busca de una vida más tranquila tras perder a sus esposos en un incendio de almacén. El secretario del condado anotó en el margen de la escritura de su propiedad que pagaron en efectivo, algo inusual para la época y el lugar. Ningún registro de Baltimore corrobora su historia de viudez o residencia allí, pero en comunidades remotas, ávidas de nueva población, especialmente de mujeres dispuestas a realizar servicios que pocos querían, esa verificación rara vez se exigía. La escritura de propiedad original, conservada en los archivos del condado, da testimonio de esta transacción fuera de lo común. El documento, fechado el 17 de octubre de 1877, registra la venta de una casa de vivienda y una acre de terreno circundante que habían pertenecido al difunto Edmund Hargrove a Margaret y Ruth Blackwood, viudas supuestamente oriundas de Baltimore, Maryland, por la suma de $78, una cantidad considerable para tener en efectivo en aquel entonces. La nota marginal del secretario dice: pago realizado íntegramente en moneda de oro. Muy inusual. Las damas rechazaron giro bancario. Los archivos de periódicos locales ofrecen una mirada de cómo la comunidad percibió inicialmente a estas recién llegadas. En su edición del 23 de octubre de 1877,
El Blackwood County Register, un semanario que servía a la región, mencionó su llegada. 2 damas de distinción han tomado residencia en la antigua propiedad Hargrove. Las señoras Blackwood, ambas viudas, aportan un toque de modales citadinos a nuestro humilde Hollow. Asistieron a los servicios dominicales en San Mateo y ya han causado una impresión favorable en la Ladies' Aid Society. Las entrevistas realizadas a residentes supervivientes en la década de 1920, cuando el historiador Edward Chambers investigaba para su monografía sobre el desarrollo del condado, sugieren que las hermanas hicieron un esfuerzo calculado por parecer respetables y a la vez algo misteriosas. Martha Holloway, quien tenía 16 años cuando las hermanas Blackwood llegaron, recordó: vestían bien, pero sin ostentación, siempre de negro, como corresponde a las viudas. Pero la tela era fina, más fina que cualquiera disponible en la tienda general de Henderson. Hablaban suavemente con lo que tomamos por acentos de Baltimore, aunque mi padre, que una vez tuvo negocios en Baltimore, dijo después que su forma de hablar no era del todo correcta. Las hermanas compraron la antigua propiedad Hargrove, una casa de tablones envejecida que había estado vacía casi 3 años tras la muerte de su anterior propietario. Los relatos locales describen cómo las mujeres emprendieron mejoras inmediatas. Aparecieron nuevas cortinas en las ventanas. Se reparó el porche frontal hundido y se estableció un amplio huerto detrás de la casa, incluso antes de la primera nevada. Los vecinos contaron que las hermanas se mantenían mayormente apartadas durante esos primeros meses, aunque asistían con regularidad a los servicios dominicales en San Mateo. Edmund Hargrove, el propietario anterior, había muerto en 1874 en circunstancias que algunos lugareños consideraban sospechosas. Según los registros de defunción del condado, la causa oficial se consignó como apoplejía, lo que hoy reconoceríamos como un derrame cerebral. Pero persistían los rumores de que Hargrove, un soltero solitario conocido por prospectar en las colinas cercanas, había descubierto algo valioso y había encontrado un fin violento. Nunca se hallaron pruebas que confirmaran estos rumores, pero la propiedad permaneció sin venderse durante años, en parte por esos comentarios y en parte por su ubicación aislada en el borde del bosque. ChatGPT es casual. Los registros del condado indican que en los 3 años anteriores a la llegada de las hermanas Blackwood, Blackwood Hollow registraba un promedio de 7 muertes anuales. En 1878, esa cifra más que se duplicó. Tras su partida, la tasa de mortalidad volvió de inmediato a los niveles anteriores, con solo 6 defunciones en 1879, a pesar de que no hubo cambios significativos en la población, las normas de seguridad minera, ni la infraestructura de salud pública. Otra peculiaridad, señalada por los investigadores de la época, pero en gran medida pasada por alto en los relatos históricos posteriores, fue la distribución geográfica de estas muertes. Cuando se trazaron sobre los registros de propiedad, las muertes formaban un círculo irregular que se expandía hacia afuera, desde la casa de las hermanas Blackwood, como si algo irradiara desde ese punto central. Si este patrón tenía o no significado estadístico, o era meramente coincidental, sigue siendo un tema de debate entre los investigadores modernos que han estudiado el caso. Según los registros de evaluación de impuestos del condado de Blackwood de 1877, las hermanas llegaron a Blackwood Hollow a finales del otoño de ese año. Se presentaron como viudas de Baltimore, en busca de una vida más tranquila, tras perder a sus esposos en un incendio de almacén. El secretario del condado anotó en el margen de la escritura de su propiedad que pagaron en efectivo, algo inusual para la época y el lugar.
Ningún registro de Baltimore corrobora su historia de viudez o residencia allí, pero en comunidades remotas, ávidas de nueva población, especialmente de mujeres dispuestas a realizar servicios que pocos querían, esa verificación rara vez se exigía. La escritura de propiedad original, conservada en los archivos del condado, da testimonio de esta transacción fuera de lo común. El documento, fechado el 17 de octubre de 1877, registra la venta de una casa de vivienda y una acre de terreno circundante, que habían pertenecido al difunto Edmund Hargrove, a Margaret y Ruth Blackwood, viudas supuestamente oriundas de Baltimore, Maryland, por la suma de $78, una cantidad considerable para tener en efectivo en aquel entonces. La nota marginal del secretario dice: pago realizado íntegramente en moneda de oro, muy inusual. Las damas rechazaron giro bancario. Los archivos de periódicos locales ofrecen una mirada de cómo la comunidad percibió inicialmente a estas recién llegadas. En su edición del 23 de octubre de 1877, el Blackwood County Register, un semanario que servía a la región, mencionó su llegada. Dos damas de distinción han tomado residencia en la antigua propiedad Hargrove. Las señoras Blackwood, ambas viudas, aportan un toque de modales citadinos a nuestro humilde Hollow. Asistieron a los servicios dominicales en San Mateo y ya han causado una impresión favorable en la Ladies' Aid Society. Las entrevistas realizadas a residentes supervivientes en la década de 1920, cuando el historiador Edward Chambers investigaba para su monografía sobre el desarrollo del condado, sugieren que las hermanas hicieron un esfuerzo calculado por parecer respetables y a la vez algo misteriosas. Martha Holloway, quien tenía 16 años cuando las hermanas Blackwood llegaron, recordó: vestían bien, pero sin ostentación, siempre de negro, como corresponde a las viudas. Pero la tela era fina, más fina que cualquiera disponible en la tienda general de Henderson. Hablaban suavemente con lo que tomamos por acentos de Baltimore, aunque mi padre, que una vez tuvo negocios en Baltimore, dijo después que su forma de hablar no era del todo correcta. Las hermanas compraron la antigua propiedad Hargrove, una casa de tablones envejecida que había estado vacía casi 3 años tras la muerte de su anterior propietario. Los relatos locales describen cómo las mujeres emprendieron mejoras inmediatas. Aparecieron nuevas cortinas en las ventanas, se reparó el porche frontal hundido y se estableció un amplio huerto detrás de la casa, incluso antes de la primera nevada. Los vecinos contaron que las hermanas se mantenían mayormente apartadas durante esos primeros meses, aunque asistían con regularidad a los servicios dominicales en San Mateo. Edmund Hargrove, el propietario anterior, había muerto en 1874, en circunstancias que algunos lugareños consideraban sospechosas. Según los registros de defunción del condado, la causa oficial se consignó como apoplejía, lo que hoy reconoceríamos como un derrame cerebral. Pero persistían los rumores de que Hargrove, un soltero solitario conocido por prospectar en las colinas cercanas, había descubierto algo valioso y había encontrado un fin violento. Nunca se hallaron pruebas que confirmaran estos rumores, pero la propiedad permaneció sin venderse durante años, en parte por esos comentarios, y en parte por su ubicación aislada en el borde del bosque. Este cordial se convertiría más tarde en un tema de gran interés para los investigadores. Su receta nunca fue hallada entre las pertenencias de las hermanas, aunque varios testigos describieron sus efectos de manera coincidente. Una sensación de calor que se extendía por el cuerpo, seguida de una notable disminución de la pena y la ansiedad que duraba varias horas.
Farmacólogos modernos que han estudiado el caso sugieren que la bebida probablemente contenía ludano u otra tintura de opio similar, combinada con alcohol y endulzantes para disimular el sabor amargo. Era un ingrediente común en muchas preparaciones medicinales de la época, pero que en la fórmula específica de las hermanas resultaba inusualmente potente. «Nunca he probado nada igual», escribió Jonathan Pierce, el dueño de la mina, en una carta a su hermano en Richmond, fechada el 3 de febrero de 1878. Estas hermanas han traído un nivel de refinamiento a nuestro pequeño Hollow que uno no creería posible. La mayor, Margaret, posee cierta gravedad que impone respeto. La menor es más callada, pero observadora. Su comida era extraordinaria, en particular un cordial que parecía aliviar el dolor del duelo, al menos por un tiempo. Me encontré capaz de hablar de negocios con el reemplazo de Finley apenas horas después de haber ayudado a bajar el pobre hombre a la tierra. Una claridad mental que no habría creído posible en medio de tanta pena. Lo que ocurrió después se ha reconstruido a partir de relatos fragmentarios, diarios personales y los documentos de la investigación de 1879. El patrón emergió lentamente, casi imperceptible, como una figura tenue que toma forma en la niebla. Tras el funeral de Finley, las hermanas fueron llamadas nuevamente cuando la joven esposa del minero Samuel Cook sucumbió a una neumonía a finales de febrero. El registro de defunciones del condado indica que falleció el 26 de febrero, y su funeral se celebró 2 días después. Luego, cuando los gemelos Cooper, de apenas 9 años, se ahogaron en el arroyo Blackwood, crecido por las lluvias primaverales. Cada vez Margaret y Ruth aparecían con sus cestas y bandejas, sirviendo a los dolientes con silenciosa eficiencia. Cada vez, quienes probaban sus ofrendas informaban después de sentirse extrañamente en paz a pesar de su tristeza. El ahogamiento de los gemelos Cooper, el 3 de abril de 1878, representa un episodio particularmente significativo en las actividades de las hermanas Blackwood. Según las crónicas periodísticas de la época, los niños Matthew y Joseph Cooper desaparecieron mientras jugaban cerca del arroyo Blackwood durante las inundaciones estacionales. Sus cuerpos fueron recuperados a la mañana siguiente, aproximadamente a 1 kilómetro corriente abajo, enredados en escombros de la crecida. Lo que hace notable este incidente es un detalle registrado en el diario personal del Sheriff Mills, pero omitido en su informe oficial. Los cuerpos fueron descubiertos por Ruth Blackwood, quien afirmó estar recolectando hierbas en la ribera a primera hora de la mañana. Este fue el segundo caso en el que una de las hermanas fue la primera en encontrar una muerte o un cuerpo. Más significativo aún, cuando Mills entrevistó a los compañeros de juego de los niños, William Thatcher, de 10 años, declaró haber visto a la hermana callada observando a los gemelos desde los árboles, poco antes de su desaparición. Una afirmación que sus padres le desanimaron a repetir, temiendo que atrajera una atención indeseada. El funeral de los Cooper dio a las hermanas aún mayor prominencia en la comunidad. No solo proveyeron el banquete fúnebre, sino que por primera vez ofrecieron su ayuda para preparar los cuerpos para el entierro. Esta práctica, aunque no inusual en sí misma, supuso una ampliación de su participación en los asuntos de los difuntos. La señora Cooper, abrumada por la pérdida simultánea de sus 2 hijos, aceptó agradecida su ayuda. «Fueron tan delicadas con mis niños», contó más tarde a los investigadores. La señorita Margaret dijo que sería demasiado doloroso para una madre hacer algo así, y tenía razón. Llevaron los cuerpos al dormitorio trasero y trabajaron casi 2 horas.
Cuando terminaron, mi Matthew y Joseph parecían tan en paz, casi como si durmieran. La señorita Ruth incluso había puesto flores silvestres en sus manos. El doctor William Hears, único médico que atendía Blackwood Hollow y 3 asentamientos vecinos, anotó en su libro de cuentas el 12 de abril de 1878 que varios pacientes habían mencionado experimentar una somnolencia inusual y una especie de distancia de su pena después de los velorios. Lo atribuyó al cansancio natural del duelo, aunque hizo una observación curiosa sobre el cordial que servían las hermanas, preguntándose si contenía algo más que simples licores. He preguntado por la naturaleza de la bebida que proveen las hermanas Blackwood, escribió. La señorita Ruth me informó que contiene miel de saúco y varias hierbas de su jardín. Cuando insistí en detalles, se mostró evasiva, alegando que las recetas familiares no se comparten libremente. Como hombre de ciencia, me intriga su notable efecto calmante, que supera lo que cabría esperar de un simple alcohol. El libro médico de Hears, conservado ahora en los archivos de la Sociedad Médica Histórica de Virginia Occidental, contiene observaciones adicionales que sugieren que su curiosidad por las hermanas iba más allá del cordial. El 30 de abril de 1878, escribió: «Encontré a la señorita Margaret Blackwood saliendo de la casa Sullivan poco después de confirmar la muerte del anciano señor Sullivan por consunción. Ella dijo que había venido a expresar condolencias, habiéndose enterado de la noticia. Al indagar, descubrí que aún nadie había sido enviado a informar al pueblo de la muerte, ocurrida menos de 1 hora antes de mi llegada. Cuando comenté la coincidencia, ella solo sonrió y dijo: en las comunidades pequeñas, las noticias viajan rápido. La integración de las hermanas en la comunidad se aceleró durante los meses de primavera. Los registros de la iglesia muestran que participaban en el círculo de costura de las damas los miércoles por la tarde. Contribuyeron con conservas y productos horneados a la subasta del fondo benéfico de los mineros en mayo. Incluso Margaret trabajó brevemente como maestra sustituta cuando la señorita Harriet Collins, quien enseñaba en la escuela de una sola aula, cayó enferma de tifoidea. Este periodo de integración, visto en retrospectiva, parece estratégico. Las hermanas se establecieron sistemáticamente en posiciones que les brindaban acceso a la información de la comunidad y que disminuían las sospechas naturales hacia las forasteras. La Ladies' Aid Society, a la que ambas hermanas se unieron en marzo de 1878, servía como el principal centro de intercambio de chismes de Blackwood Hollow, proporcionando un conocimiento detallado de los asuntos domésticos, enfermedades e historias personales. La breve labor de Margaret en la escuela le dio acceso a todas las familias con niños, mientras que las entregas regulares de remedios herbales de Ruth a los enfermos la convirtieron en una visitante bienvenida en los hogares de toda la comunidad. Sin embargo, pese a estas actividades sociales, varios testimonios sugieren que las mujeres mantenían cierta distancia. Nunca invitaban a nadie a su casa, rehusaban invitaciones a reuniones sociales, a menos que involucraran a toda la comunidad, y se las veía a menudo caminando juntas por los senderos del bosque cerca de su hogar, recogiendo plantas y conversando en tonos demasiado bajos para ser escuchados cuando alguien pasaba cerca. Isaac Thornfield, un cazador local, informó al sheriff Mills que se había encontrado con las hermanas en lo profundo del bosque en 3 ocasiones distintas durante la primavera de 1878. Estaban a unas 4 millas del pueblo
en lugares donde ninguna dama tenía razón para estar, dice su declaración. Cuando las encontré por segunda vez, la señorita Ruth estaba cavando en la tierra con una pequeña pala, recogiendo raíces en una bolsa de tela. La señorita Margaret me vio primero y se interpuso entre su hermana y yo. Dijeron que recolectaban hierbas especiales para sus remedios, pero algo en su manera me inquietó. Conocían esos bosques mejor que la gente que había vivido aquí toda su vida. Para el verano, las hermanas se habían convertido en una institución en Blackwood Hollow. Ellas cargaron con nuestras penas, escribió Emmeline Parker en una carta a su hermana en Richmond, fechada el 10 de julio de 1878, y ahora conservada en los archivos históricos del estado de Virginia. Cuando Thomas murió, no tuve que preocuparme de nada. Las Blackwood se encargaron de todo, desde amortajarlo hasta alimentar a medio pueblo. Ruth incluso ayudó a vestir a los niños para el servicio. No sé qué haríamos sin ellas ahora. En un lugar donde la muerte nos visita tan a menudo, se han convertido en nuestros ángeles de misericordia. Lo que Emmeline Parker no podía saber era que el funeral de su esposo marcaba el inicio de lo que más tarde los investigadores del condado llamarían el intervalo extraño. El de Thomas Parker fue el 8º funeral atendido por las hermanas Blackwood. También fue el primero en el que alguien, en concreto Jeremiah Holloway, primo del difunto, notó algo extraño en el peso del ataúd. He cargado suficientes parientes hasta su descanso, comentó Holloway supuestamente a su compañero de andas Michael Doyle, mientras caminaban hacia el cementerio de la iglesia. Tom era un hombre corpulento. Trabajó conmigo en la Beta durante 15 años, pero ese cajón se sentía tan liviano como el de un niño. Según su declaración jurada presentada durante la investigación del condado al año siguiente, Doyle desestimó la observación de Holloway. El dolor le juega malas pasadas a la mente y al cuerpo de un hombre, dijo que le respondió. Somos más fuertes de lo que creemos cuando llevamos a los nuestros a su descanso. El funeral de Parker, celebrado el 8 de julio de 1878, marcó varios precedentes más allá de la observación de Holloway sobre el peso del ataúd. Fue la primera ocasión en que las hermanas asumieron el control total del cuerpo inmediatamente después de la muerte. Thomas Parker había fallecido en casa de lo que el doctor R. Birch diagnosticó como insuficiencia cardíaca tras una prolongada enfermedad pulmonar de minero. Dentro de 1 hora de su muerte, ambas hermanas Blackwood llegaron a la casa con su baúl negro de suministros, pidiendo a la familia que las dejara solas con el difunto para prepararlo adecuadamente. Esto representaba una notable desviación de la costumbre local, en la que los familiares, especialmente las mujeres, lavaban y vestían a sus propios muertos. Cuando la madre de Emmeline Parker se opuso a quedar excluida de este ritual, Margaret le respondió, según los testimonios: el dolor de una nuera es demasiado reciente para tales tareas. Lo prepararemos para su último adiós. De acuerdo con la declaración de Catherine Wells, madre de Emmeline Parker, las hermanas permanecieron solas con el cuerpo por casi 3 horas. Cuando por fin nos dejaron entrar, Thomas se veía tan en paz que apenas podíamos creer que fuera el mismo hombre que había sufrido tanto en sus últimos días. Sus mejillas hundidas parecían más llenas. Su color casi parecía vivo. La señorita Ruth dijo que le habían devuelto su dignidad, lo que sea que eso signifique. La conversación podría haber terminado ahí, anotada y olvidada, de no ser porque observaciones similares comenzaron a acumularse. En el funeral de la joven Walsh en agosto, en el de la anciana Thornfield en septiembre,
y en los de los hermanos McCreary en octubre, se repitió el mismo murmullo entre los portadores del féretro. El ataúd parecía inusualmente liviano. Lily Walsh, de apenas 16 años, murió el 3 de agosto de 1878, supuestamente de fiebre cerebral tras una enfermedad de verano. Su padre, Gerald Walsh, dirigía la oficina de ensayos que prestaba servicios a las operaciones mineras locales. La declaración de Gerald Walsh ante el Sheriff Mills, registrada en enero de 1879, después de que saliera a la luz la verdad sobre las hermanas Blackwood, contiene un detalle ausente en los relatos anteriores. Las hermanas insistieron en un velorio con ataúd cerrado, alegando que la fiebre de Lily había dejado sus rasgos demasiado alterados para ser mostrados en público. Cuando exigí ver a mi hija por última vez, solo me permitieron una breve visión de su rostro, manteniendo el resto del ataúd cubierto. Su cara estaba muy empolvada, casi con un aspecto ceroso. En ese momento atribuí mi sensación de que algo no iba bien a las distorsiones naturales del duelo. Esther Thornfield, una viuda de 73 años, falleció el 17 de septiembre de 1878, aparentemente por causas naturales. Como miembro prominente de la comunidad, su esposo había sido copropietario de una parte importante de las concesiones mineras de la zona. Su funeral fue muy concurrido. Su hijo, Franklin Thornfield, que viajó desde Filadelfia para el servicio, recordó más tarde: «Llegué después de que mi madre había sido preparada para el entierro por las hermanas Blackwood. Cuando pedí un momento a solas con ella, la señorita Margaret pareció renuente, pero finalmente aceptó. Noté que las manos de mi madre, que habían estado deformadas por la artritis durante 20 años, aparecían inusualmente rectas y suaves en el ataúd. Cuando lo mencioné, la señorita Ruth explicó rápidamente que le habían aliviado las articulaciones para darle dignidad en la muerte. Acepté esa explicación en aquel momento, demasiado conmovido para seguir preguntando. Quizá todo habría quedado como simple superstición o efecto del dolor colectivo, de no ser porque el sheriff Clayton Mills estuvo presente en el funeral de los McCreary en calidad oficial. Los hermanos James y William McCreary, propietarios de una pequeña operación maderera que abastecía a las minas, habían muerto cuando una pila de troncos recién cortados se desplazó inesperadamente. Su funeral, celebrado el 12 de octubre de 1878, fue uno de los más grandes que la comunidad había visto, con dolientes llegados de lugares tan lejanos como Charleston. Mills, que llevaba minuciosas notas de los asuntos del condado en una serie de diarios encuadernados en cuero, hoy conservados en los archivos estatales, escribió esa misma noche: «Los portadores comentaron la ligereza de ambos ataúdes. Habiendo ayudado yo mismo con el féretro de James McCreary, debo coincidir en que el peso parecía inadecuado para un hombre de su estatura. El asunto merece consideración, aunque podría no ser más que la elección del carpintero de una madera más delgada de lo habitual». El carpintero en cuestión, Harold Whitman, entrevistado meses después, insistió en que había usado el mismo roble curado de siempre. «Llevo construyéndolos igual desde que me hice cargo del taller de mi padre en el 62. Si acaso, el ataúd de McCreary debería haber sido más pesado que la mayoría, pues añadí refuerzos para acomodar el tamaño de James, que en vida pesaba cerca de 300 libras. La entrada en el diario de Mills, tras su entrevista con Whitman, reveló una creciente sospecha. El testimonio de Whitman contradice mi experiencia directa. El ataúd de James McCreary requirió solo 4 hombres para transportarlo con comodidad, cuando 6 serían lo habitual para un hombre de su talla.
¿Algo anda mal? Aunque dudo en hacer acusaciones sin pruebas más firmes, he hecho discretas indagaciones con el doctor Hears sobre el estado de los cuerpos después de las atenciones de las hermanas Blackwood. Mientras tanto, las hermanas continuaron su labor, volviéndose cada vez más esenciales en la gestión de la muerte en la comunidad. Para otoño, habían ampliado sus servicios más allá del banquete fúnebre. Margaret ahora ofrece ayudar en la preparación del cuerpo, escribió Jane Whittaker, la esposa del reverendo, en su diario, el 23 de octubre de 1878. Varias familias lo han aceptado, agradecidas de verse liberadas de esa tarea. Ruth lleva un baúl negro de suministros cuando van a realizar este servicio. Insisten en la privacidad mientras trabajan. La señora Cooper dijo que las oyó cantar suavemente mientras atendían a su padre. Un himno, pensó, aunque no de los que se cantan en nuestra iglesia. Esta expansión del papel de las hermanas coincidía con las costumbres victorianas de la época, donde las mujeres a menudo preparaban los cuerpos para el entierro. Lo inusual, según los análisis históricos posteriores, fue la transferencia gradual de esa responsabilidad de las familias a las hermanas Blackwood en exclusiva. Para noviembre de 1878, ellas se habían hecho cargo de preparar a cada persona fallecida en Blackwood Hollow, lavando, vistiendo y acomodando los cuerpos en sus ataúdes antes de que los familiares pudieran dar el último adiós. El diario médico del Dr. Hears ofrece uno de los pocos testimonios contemporáneos sobre los métodos de las hermanas. El 25 de octubre de 1878, escribió: «Al acudir a la casa de los Matthews, poco después de que el anciano señor Matthews muriera de neumonía, encontré a las hermanas Blackwood en medio de sus preparativos. Parecían disgustadas por mi intrusión, pero como médico del difunto, insistí en confirmar la muerte. El cuerpo estaba tendido sobre la mesa del comedor, cubierto hasta el cuello con una sábana. Al preguntar por ciertos objetos, la señorita Margaret solo dijo que eran necesarios para una adecuada preservación. Ya habían hecho una incisión en el cuello, que afirmaron servía para drenar fluidos, una práctica que me era desconocida, pero que no cuestioné en ese momento». Este relato, examinado más tarde por historiadores de la medicina, sugiere que las hermanas empleaban técnicas similares a las de los primeros embalsamadores, una práctica aún poco común en las comunidades rurales, pero que ganaba aceptación en las funerarias urbanas después de la Guerra Civil. En torno al cuerpo había varios implementos: frascos de vidrio con tapones de goma, un juego de instrumentos quirúrgicos de fabricación alemana, bastante costosos, y un extraño aparato de tubos de vidrio y una pequeña bomba manual. La disposición específica de estas herramientas y la presencia de frascos de recolección apuntaban a un propósito más allá de la simple preservación. Las hermanas también comenzaron a conservar pequeños recuerdos de los difuntos, una práctica no extraña en la tradición victoriana del luto. Un mechón de cabello, un botón, o a veces un objeto personal que la familia consideraba apropiado para entregarles. Estos recuerdos, explicaron las hermanas, serían incorporados en lo que llamaban su tapiz de la memoria, supuestamente una obra textil en crecimiento, para honrar a quienes habían pasado por sus cuidados. Pidieron un mechón de cabello del padre y su pipa favorita. Franklin Thornfield declaró que dijeron estar creando una obra conmemorativa que contendría algo de cada alma a la que atendieron. A mi madre le habría gustado la idea de que mi padre fuera recordado de esa manera, así que consentí. La señorita Ruth cortó el mechón ella misma,
tomando más de lo que parecía necesario para tal propósito. Nunca se halló tal tapiz. Con la llegada del invierno, la frecuencia de las muertes en Blackwood Hollow no mostraba señales de disminuir, a pesar de que la amenaza de tifoidea ya había pasado. Noviembre registró 3 funerales más, todos atendidos por las hermanas Blackwood, todos precedidos por su preparación privada de los cuerpos, y todos seguido de murmullos sobre el peso de los ataúdes. La primera muerte de noviembre fue la de Elizabeth Cavanagh, una anciana viuda que vivía sola en el extremo norte del pueblo. Su cuerpo fue hallado por una vecina que le llevaba pan a diario. Según el certificado de defunción firmado por el Dr. Hears, murió por causas naturales propias de la edad avanzada. Menos de una semana después, Philip Rogers, un minero de unos 30 años, murió al colapsar una viga de soporte. Y, justo antes del Día de Acción de Gracias, Sarah Mitchell, de tan solo 6 años, sucumbió a lo que el Dr. Hears diagnosticó como fiebre cerebral tras una breve enfermedad. La muerte de la niña Mitchell constituye un caso especialmente inquietante en los registros de la investigación. Sarah estaba perfectamente sana hasta el 18 de noviembre, cuando de repente desarrolló fuertes dolores de cabeza y fiebre. El Dr. Hears la trató con los remedios habituales de la época, pero observó que sus síntomas avanzaban con una rapidez inusual. En su diario médico escribió: "El curso de la enfermedad no sigue ningún patrón típico de fiebre cerebral que haya encontrado. La aparición fue repentina y violenta, sin los síntomas prodrómicos habituales". Más inquietante aún, la señora Mitchell le contó que Ruth Blackwood había visitado la casa el día anterior, llevando un pastel dulce como regalo para los niños. Cuando Sarah murió el 22 de noviembre, las hermanas Blackwood aparecieron en la casa de los Mitchell en menos de una hora, ofreciendo sus servicios habituales. La señora Mitchell, abrumada por el dolor, aceptó sin cuestionar. El señor Mitchell, sin embargo, expresó reservas en su declaración posterior ante el Sheriff Mills. Mi esposa no estaba en condiciones de tomar decisiones, pero algo me pareció extraño en la rapidez con que tomaron el control. Sarah aún estaba tibia cuando nos hicieron salir de la habitación. Permanecieron con su cuerpo por más de 4 horas, alegando que la preparación era delicada debido a su juventud. Cuando finalmente pudimos verla, Sarah parecía una muñeca de porcelana, demasiado perfecta, demasiado inmóvil. Le habían trenzado flores en el cabello y pintado color en los labios. A mi esposa le pareció hermoso, pero a mí me resultó teatral, casi como si presentaran una creación en lugar de devolvernos a nuestra hija. A través de estas tragedias acumuladas, las hermanas Blackwood se movían con creciente autoridad. Se han convertido en las arquitectas de nuestro duelo, observó el reverendo Whittaker en una carta personal a su obispo, fechada el 29 de noviembre de 1878. Aunque no puedo reprochar su eficiencia ni cuestionar el consuelo que brindan a los afligidos, a veces me pregunto si su influencia no ha crecido en exceso. Cuando sugerí a la familia Mitchell que el velorio de su hija se realizara en la iglesia, en lugar de en su casa, Margaret Blackwood intervino, insistiendo en que la niña había expresado su deseo de permanecer en su propia cama hasta el entierro. Es curioso cómo pudo saberlo cuando la niña había estado inconsciente durante días antes de fallecer. La creciente inquietud de Whittaker aparece en varios documentos de la época. Además de su carta al obispo, su diario personal, hallado entre los archivos de la iglesia durante las renovaciones de 1952, contiene reflexiones cada vez más preocupadas.
una entrada fechada el 2 de diciembre de 1878 dice: «Me perturban sueños de ataúdes vacíos. 2 veces he despertado en la noche con la imagen de esas 17 tumbas abriéndose para revelar solo aire y madera. Me digo que es simplemente la tensión de tantos funerales en tan poco tiempo. Sin embargo, no puedo apartar la sensación de que algo antinatural rodea a estas hermanas». He comenzado a marcar el registro con cruces, aunque no podría explicar con precisión por qué, tal vez solo para recordarme rezar especialmente por estas almas. Fue a mediados de diciembre cuando surgió la primera sospecha concreta. Abigail Winters, sobrina del recién fallecido Milton Winters, llegó desde Pittsburgh para el funeral de su tío. A diferencia de los residentes locales, que se habían acostumbrado gradualmente al papel central de las hermanas en los rituales de muerte, Abigail observó su participación con ojos externos. Milton Winters, de 67 años, había sido cartero de Blackwood Hollow durante más de 20 años. Fue hallado muerto en su escritorio la mañana del 14 de diciembre de 1878, aparentemente fallecido mientras ordenaba el correo la noche anterior. Su funeral se programó para el 17 de diciembre, para dar tiempo a que los parientes viajaran a la apartada comunidad. Abigail Winters, de 29 años, educada en un colegio femenino de Filadelfia y formada como enfermera durante los últimos años de la Guerra Civil, poseía una formación médica que resultaría crucial para los acontecimientos posteriores. Llegó a Blackwood Hollow el 16 de diciembre, tras viajar en tren hasta Charleston, y luego en un carro de alquiler hasta la comunidad minera. Según las declaraciones que más tarde presentó a las autoridades, al llegar a la casa de su tío, encontró a las hermanas ya allí. Margaret, dirigiendo el movimiento de muebles para acomodar a los dolientes. Ruth en la cocina preparando sus célebres pasteles. Se comportaban como si fueran dueñas no solo de la casa, sino del propio duelo, afirmó en su testimonio jurado de enero de 1879. Cuando pidió un momento a solas con su tío Milton, antes de que sellaran el ataúd, Margaret pareció casi alarmada. Le dijo que no era decoroso alterar su disposición, que todo estaba perfectamente preparado para el velorio. Cuando Abigail insistió, Margaret aceptó a regañadientes, pero se quedó en la habitación observándola atentamente. El momento que Abigail describió a continuación se convirtió en el punto de inflexión del incidente de Blackwood Hollow. Al acercarme al ataúd de mi tío, de inmediato sentí que algo no estaba bien. Puse mi mano en su pecho para despedirme, y el cuerpo no se sentía bien. Había algo duro bajo las ropas mortuorias, algo que se movió cuando presioné. Y su rostro, aunque parecía en paz, tenía un aspecto hueco en las mejillas que no parecía natural. Lo que sucedió después quedó documentado en el informe oficial del Sheriff Mills, fechado el 18 de diciembre de 1878. La señorita Winters, inquieta por el estado de los restos de su tío, insistió en un examen más detallado, a pesar de las objeciones de las hermanas Blackwood. Al abrir la camisa del difunto, descubrió que la cavidad del cuerpo parecía estar rellena de aserrín y trapos. El examen médico posterior confirmó que faltaban partes significativas de los órganos internos. La experiencia de Abigail como enfermera resultó vital en ese momento. En su testimonio, Abigail describió cómo reconoció de inmediato que el cuerpo había sido alterado. El pecho se hundía de manera antinatural, incluso con una presión suave. Habiendo asistido en exámenes post-mortem durante mi servicio de enfermería, reconocí los signos de un cuerpo que había sido abierto y luego cerrado nuevamente. Al desabotonar la camisa de mi tío Milton, encontré una incisión quirúrgica limpia
que iba del esternón al ombligo, cuidadosamente suturada con lo que identifiqué como seda quirúrgica, en lugar del catgut comúnmente usado. La incisión estaba oculta bajo una capa de cinta blanca y polvo. Al palpar el abdomen, quedó claro que la cavidad interna estaba llena de algún tipo de material de relleno en lugar de órganos. Según varios testigos, Ruth Blackwood salió huyendo de la habitación en ese momento, mientras que Margaret intentó explicar que solo habían preparado el cuerpo de acuerdo con nuevos métodos científicos para garantizar su preservación. Cuando Abigail exigió saber qué había pasado con los órganos de su tío, Margaret supuestamente respondió: «Estaban enfermos y habrían acelerado la descomposición. Los retiramos como un acto de bondad hacia la familia». La noticia del hallazgo se difundió rápidamente por la pequeña comunidad. El sheriff Mills fue convocado y llegó con el Dr. Hears para examinar el cuerpo. El examen posterior de Hears confirmó la evaluación de Abigail. El cuerpo de Milton Winters había sido vaciado sistemáticamente de todos los órganos principales, incluidos corazón, pulmones, hígado, riñones e intestinos. Las cavidades torácica y abdominal habían sido rellenadas con una mezcla de aserrín, algodón en rama y hierbas secas para mantener la forma del cuerpo. Este descubrimiento provocó una acción inmediata. Esa misma noche, el sheriff Mills, acompañado de Dr. Hears y 2 ayudantes, visitó la casa de las hermanas Blackwood. Las hermanas no estaban presentes, pues habían partido poco después del hallazgo de Abigail, explicando que necesitaban reponer sus suministros. Una vecina informó haberlas visto salir en su carro rumbo al sur por el camino de Charleston. Ruth conduciendo, mientras Margaret iba a su lado, con un gran cofre de madera asegurado en la parte trasera. La investigación de la partida reveló detalles inquietantes. Sarah Jenkins, cuya casa estaba más cerca de la propiedad Blackwood, declaró al sheriff Mills que había visto a las hermanas cargando su carro durante la tarde del 17 de diciembre, horas antes del hallazgo de Abigail, lo que sugiere que anticipaban la necesidad de una partida apresurada. Trabajaron con gran eficiencia. La señorita Ruth hizo 4 viajes con un gran cofre, mientras la señorita Margaret llevaba paquetes más pequeños envueltos en tela engrasada. Tenían el carro listo mucho antes del anochecer, aunque no partieron hasta después de oscurecer. Pero lo que las autoridades hallaron en el sótano de la casa de las hermanas desafiaba toda explicación inmediata. Y, según el informe oficial del sheriff Mills, sellado en los archivos del condado hasta 1965, puso a prueba el temple incluso de los más curtidos. El sótano contenía un laboratorio improvisado de considerable sofisticación. Frascos de vidrio alineaban los estantes rudimentarios, cada uno con órganos humanos preservados en algún tipo de solución alcohólica. Las etiquetas de los frascos correspondían a los nombres de los fallecidos de los meses previos. Una gran mesa de trabajo mostraba señales de uso reciente: instrumental quirúrgico, varios frascos vacíos para conservación y un cuaderno de notas escritas con una caligrafía femenina precisa. La colección es extensa y metódica, escribió el sheriff Mills. Corazones, hígados, riñones y otros órganos que no puedo identificar con certeza están preservados en un líquido transparente. Cada frasco lleva una etiqueta con un nombre y fecha. Las incorporaciones más recientes parecen ser los órganos de Milton Winters, aún no totalmente procesados. Una etiqueta parcialmente completada lleva su nombre y la anotación: calidad excepcional, mínima degradación. El informe separado del Dr. Hears
proporciona una evaluación más clínica. El laboratorio contiene aproximadamente 47 especímenes de órganos preservados, que parecen representar una recolección selectiva de los 17 difuntos. El método de preservación emplea una solución alcohólica, posiblemente reforzada con otros químicos que no puedo identificar. De particular interés es el sistema de organización. Los órganos están dispuestos no por individuo de origen, sino por tipo, lo que sugiere un estudio comparativo más que una simple colección. Lo más inquietante es la evidencia de experimentación. Varios especímenes muestran signos de incisión y sutura, mientras que otros han sido conectados entre sí con finos tubos de vidrio, cuyo propósito no puedo determinar. El cuaderno, parcialmente dañado, cuando finalmente fue examinado por autoridades médicas en Baltimore, contenía lo que parecían ser registros experimentales. Cada entrada comenzaba con un nombre y fecha correspondientes a una muerte en Blackwood Hollow, seguida de observaciones clínicas sobre el estado de los órganos, métodos de preservación y notas crípticas sobre viabilidad y respuesta. Una de las pocas páginas conservadas por completo, reproducida en el informe forense de 1965, contenía la siguiente entrada. Cooper M., 9 años, 12 de mayo de 1878. Corazón extraído 4,5 horas post-mortem. Excelente condición, degradación tisular mínima, sujeto ideal debido a su juventud y muerte repentina. La preservación en la solución A7 parece prometedora después de 24 horas. El tejido mantiene color y elasticidad. Prueba de respuesta eléctrica programada para el 18 de mayo. Nota: comparar con su gemelo Cooper J. para evaluar variables de preservación. Otra entrada parcialmente legible del cuaderno decía: Mitchell S., 6 años, 22 de noviembre de 1878. Sujeto preparado según el protocolo. Administración del compuesto. La transición ocurrió dentro del tiempo proyectado. Corazón extraído 30 minutos después del cese. Preservación de la integridad celular sin precedentes. La solución B12 parece óptima para especímenes juveniles. La respuesta al estímulo se mantiene fuerte después de 72 horas. Este representa nuestro espécimen más prometedor hasta la fecha. Esta última anotación ha sido objeto de un intenso debate entre los historiadores de la medicina que han estudiado el caso. La referencia a la administración de un compuesto y a que la transición ocurrió dentro del tiempo proyectado ha llevado a algunos investigadores a sugerir que la enfermedad y muerte de Sarah Mitchell quizá no fueron naturales, sino provocadas deliberadamente para obtener sus órganos en condiciones óptimas. Parece que las señoritas Margaret y Ruth Blackwood estaban realizando algún tipo de experimentación médica. Escribió en 1966 el Dr. Jeremiah Blackwood, sin parentesco, de la Universidad Johns Hopkins, cuando los registros se hicieron finalmente públicos. La precisión de sus anotaciones sugiere un cierto nivel de formación médica, aunque no existe constancia de que alguna de las dos hubiera asistido a una institución reconocida. La naturaleza de sus experimentos parece centrarse en la preservación de tejidos y, de forma aún más inquietante, en pruebas de respuesta que apuntan a un intento de mantener la función orgánica después de la muerte. Las hermanas nunca fueron encontradas. Una búsqueda en el bosque circundante no produjo resultados inmediatos. 3 días después del descubrimiento, su carro fue hallado abandonado a 20 millas al sur, por el camino de Charleston, pero no se confirmó ningún otro rastro de Margaret ni de Ruth Blackwood. El cofre de madera visto en el carro desapareció, al igual que sus pertenencias personales. La investigación posterior reveló varios elementos inquietantes. En primer lugar, las hermanas no aparecían en ningún registro oficial antes de su llegada a Blackwood Hollow.
La historia de Baltimore era inventada, al igual que su supuesto estado de viudas. Un telegrama de consulta a la policía de Baltimore, conservado en los archivos del Sheriff Mills, confirmó que no se había producido ningún incendio de almacén en las fechas mencionadas. Además, funcionarios del condado descubrieron que las hermanas habían presentado cartas de recomendación falsificadas al reverendo Whittaker al llegar. Dichas cartas, supuestamente firmadas por un reverendo James Stilwell de la Tercera Iglesia Presbiteriana de Baltimore, avalaban su carácter y reputación. Sin embargo, las autoridades eclesiásticas de Baltimore confirmaron que nunca había existido tal reverendo ni tal iglesia en la ciudad. En segundo lugar, parejas de hermanas con descripciones y patrones de actuación similares habían sido observadas en al menos 2 comunidades mineras de Pensilvania en los 5 años anteriores, aunque con nombres diferentes. En Colebrook, Pensilvania, 1873-1874, 2 mujeres que se hacían llamar hermanas Sullivan se establecieron como cuidadoras de ancianos, pero partieron repentinamente cuando surgieron preguntas sobre objetos personales desaparecidos de los difuntos. En Miners Rest, Pensilvania, 1875-1876, 2 hermanas que usaban el apellido Blackwood, aunque con nombres de pila distintos, Helena y Mary, ofrecieron servicios similares de banquetes fúnebres y preparación de cuerpos, hasta que abandonaron el lugar abruptamente cuando un médico local expresó inquietudes sobre sus prácticas. Registros de Colebrook, obtenidos por el Sheriff Mills, mediante correspondencia con las autoridades de allí, revelaron que durante la estancia de las hermanas Sullivan, la comunidad experimentó un número inusual de muertes entre ancianos. 11 en 14 meses, frente a un promedio de 3 anuales en los años anteriores y posteriores a su presencia. En aquel momento no se realizó ninguna investigación formal, pues cada fallecimiento parecía natural, dado la edad y las condiciones de salud de los difuntos. En cada localidad, el patrón era el mismo. Llegaban, se integraban en la comunidad mediante servicios funerarios y partían aproximadamente un año después, lo que sugiere un plan calculado más que un comportamiento oportunista. Lo más perturbador fue la confirmación final de que todos los cuerpos enterrados durante su estancia en Blackwood Hollow habían sido sometidos a sus prácticas de extracción. Cuando las autoridades exhumaron varios ataúdes en enero de 1879, hallaron que cada cadáver había sido vaciado, con los órganos retirados y reemplazados con diversos materiales de relleno, para mantener la apariencia de un cuerpo completo al ser vestido. El método empleado indica un conocimiento quirúrgico y una gran precisión, señaló el Dr. Hirsch en su informe a la Junta Médica del Condado. Las incisiones se realizaron en lugares fácilmente ocultos por la vestimenta funeraria. Las cavidades se llenaron con una mezcla de aserrín, algodón en rama y, en algunos casos, hierbas secas. El rostro y las extremidades visibles quedaron intactos, presentando una apariencia normal a los familiares dolientes durante el velorio. Las exhumaciones autorizadas por orden judicial el 5 de enero de 1879 se centraron inicialmente en los entierros más recientes: Milton Winters, Sarah Mitchell, Philip Rogers y Elizabeth Cavanaugh. Cuando los 4 cuerpos mostraron idénticas evidencias de extracción de órganos, el tribunal amplió la orden para incluir 3 entierros anteriores: Thomas Parker, Lily Walsh y James McCreary. Estos también habían sido sometidos al mismo tratamiento. Por razones prácticas y emocionales, las autoridades decidieron no exhumar los 17 cuerpos vinculados a las hermanas Blackwood.
Las pruebas de 7 exhumaciones se consideraron suficientes para establecer el patrón, y los líderes comunitarios expresaron su preocupación por traumatizar aún más a las familias ya afectadas por sus pérdidas y las impactantes revelaciones. La pregunta que consumió a los investigadores entonces, y que sigue sin respuesta hoy, era simple. ¿Por qué? ¿Qué propósito tenía esta macabra colección? Varias teorías surgieron durante la investigación inicial y en los análisis históricos posteriores. La más mundana sugería que las hermanas suministraban partes de cadáveres a escuelas de medicina, donde la demanda de especímenes anatómicos superaba a menudo el suministro legal en aquella época. Una carta del Sheriff Mills a escuelas médicas de Baltimore, Filadelfia y Nueva York no arrojó confirmación de tales arreglos, aunque un administrador en Filadelfia señaló que los proveedores de especímenes anatómicos rara vez se identifican directamente ante las instituciones a las que sirven. Los registros financieros hallados en la casa de las hermanas no ofrecieron evidencia de pagos de instituciones médicas. Su modesta cuenta bancaria en el Blackwood County Savings and Loan mostraba solo pequeños depósitos regulares, compatibles con el pago por servicios de catering. Si vendían órganos, las ganancias no pasaban por canales financieros habituales. Interpretaciones más siniestras propusieron que las hermanas formaban parte de una red mayor que realizaba investigaciones médicas no autorizadas, posiblemente conectada con varios médicos europeos conocidos por trabajar fuera de los parámetros médicos establecidos. La precisión de sus registros y los sofisticados métodos de preservación que empleaban sugerían un propósito científico más que una mera colección macabra. Las revistas médicas europeas de la época contenían ocasionales referencias a investigaciones sobre preservación de tejidos y estimulación eléctrica de órganos extraídos, trabajos que las instituciones médicas convencionales criticaban por motivos éticos. Varias notas en el cuaderno de las Blackwood parecen aludir a tales investigaciones, incluyendo menciones específicas al protocolo D y al método galvánico HRO, posiblemente en referencia a investigadores cuyas técnicas las hermanas intentaban replicar o ampliar. Una teoría teológica surgió brevemente en la prensa local, sugiriendo que las hermanas seguían alguna doctrina religiosa oscura, que exigía la recolección de órganos con fines rituales. Esta idea fue rápidamente desestimada por las autoridades religiosas consultadas por el Blackwood County Register, aunque persistió en el folclore local durante años. La teoría más inquietante, basada en las anotaciones del cuaderno de las hermanas y en análisis posteriores de historiadores de la medicina, sugiere que creían estar trabajando hacia una forma de preservación de tejidos que eventualmente permitiera la reanimación. Un concepto que empezaba a cobrar fuerza en ciertos círculos científicos de la época, aunque lejos de la aceptación general. La doctora Lillian Harper, historiadora médica de la Universidad de Virginia Occidental, escribió en su análisis de 1968: las hermanas Blackwood parecen haber estado realizando experimentos coherentes con las teorías científicas más radicales de su tiempo. En particular, la idea de que las funciones vitales podrían restaurarse en tejidos muertos mediante una adecuada preservación y estimulación eléctrica. Sus notas indican una experimentación metódica con soluciones de preservación y pruebas regulares de la respuesta de los tejidos, probablemente mediante estimulación galvánica, una técnica que se exploraba en círculos médicos europeos de ese período.
quizá lo más perturbador, sean las referencias en el cuaderno a la administración de compuestos en varios casos, incluidos los de Sarah Mitchell y Philip Rogers. Estas entradas sugieren la posibilidad de que algunas muertes no hayan sido simples oportunidades de extracción, sino deliberadamente inducidas para obtener especímenes en condiciones óptimas. Aunque las pruebas siguen siendo circunstanciales, el momento de la llegada de las hermanas a ciertas muertes, combinado con esas crípticas anotaciones, plantea inquietantes preguntas sobre su posible papel en acelerar o incluso provocar algunas de las 17 muertes ocurridas durante su residencia en Blackwood Hollow. El destino de su colección sigue siendo desconocido. Cuando las autoridades volvieron para un registro más exhaustivo de la casa de las Blackwood el 20 de diciembre de 1878, encontraron indicios de una retirada apresurada, estantes vacíos, equipo ausente y una estufa aún caliente que contenía las cenizas de lo que parecían ser documentos quemados. Las páginas restantes del cuaderno y varios especímenes preservados fueron recogidos como prueba, pero la mayor parte de su colección, en particular los ejemplares más recientes, había desaparecido, presumiblemente transportada en el cofre de madera que los testigos habían visto en su carro. El caso pudo haber caído por completo en el olvido público de no ser por el profesor Harold Jenkins de la Universidad Estatal de los Apalaches. Su posterior investigación llevó a levantar el sello de varios documentos que hasta entonces habían estado restringidos, por lo que las autoridades del condado, en 1879, denominaron potencial para causar angustia pública y socavar la confianza en las prácticas de enterramiento. La curiosidad académica de Jenkins se despertó inicialmente por una nota al pie en una historia regional de 1892 que mencionaba los desafortunados acontecimientos en torno a ciertas prácticas funerarias en Blackwood Hollow. Siguiendo esa pista a través de archivos del condado, registros de la iglesia y hemerotecas de 3 estados, reconstruyó gradualmente el caso casi olvidado, llevándolo a la atención académica después de casi un siglo de oscuridad. Mientras investigaba las tradiciones funerarias de los Apalaches, en 1963, Jenkins descubrió referencias al incidente de las tumbas vacías en los registros del condado de Blackwood. Su monografía, The Blackwood Sisters, Death Practices, an Anatomical Collection in Appalachian Mining Communities, Las Hermanas Blackwood, Prácticas funerarias y recolección anatómica en las comunidades mineras de los Apalaches, publicada en el Journal of Appalachian Studies en 1967, atrajo atención académica, aunque tuvo poco eco en el público en general. Más significativo fue su descubrimiento, al cruzar testimonios contemporáneos y archivos periodísticos de varios estados, de que el patrón de actuación de las hermanas parecía continuar después de Blackwood Hollow. Entre 1879 y 1885, Jenkins identificó 4 comunidades pequeñas en Virginia Occidental, Kentucky y Tennessee, donde parejas de mujeres con descripciones similares, aunque con nombres distintos, se establecieron como trabajadoras de la muerte, antes de partir en diversas circunstancias. En Colulton, Virginia Occidental, 1879-1880, 2 mujeres que se hacían llamar Hermanas Wilson ofrecieron servicios funerarios hasta que un incendio destruyó su casa. Se informó que murieron en el siniestro, aunque nunca se confirmaron restos. En Harlan County, Kentucky, 1881-1882, las hermanas Apprentice desempeñaron servicios similares hasta que surgieron preguntas sobre joyas desaparecidas de cadáveres, lo que provocó su abrupta partida.
La coincidencia temporal de estas apariciones, pocos meses después de la huida de las Blackwood de Virginia Occidental, sugiere una operación continua que se movía sistemáticamente por comunidades remotas. Los periódicos locales de estos lugares describen a mujeres con su misma apariencia general, una de unos 40 años, de porte severo y autoritario, y la otra más joven, callada y con especial habilidad para la cocina y las preparaciones herbales. En cada caso, llegaban como viudas, se integraban a la comunidad mediante servicios relacionados con la muerte y el luto y partían cuando surgían sospechas. En al menos 2 de estas localidades, las investigaciones posteriores revelaron pruebas de una extracción de órganos similar, aunque nunca de la magnitud observada en Blackwood Hollow. Según la investigación de Jenkins, las autoridades de Clayfield, Tennessee, exhumaron 3 cuerpos en 1883 tras la salida precipitada de 2 hermanas que habían trabajado como parteras y asistentes fúnebres. Los 3 cadáveres mostraban signos de extracción de órganos y relleno, aunque con una técnica menos sofisticada que la de los casos de Blackwood Hollow. A partir de 1885, el rastro se pierde. No se han verificado más casos que coincidan con su metodología, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre su destino final. Enfermedad, muerte accidental o simple cambio de estrategia son explicaciones plausibles para su desaparición de los registros históricos. Lo más probable es que con el tiempo sucumbieran a los peligros de su propia práctica, concluyó Jenkins. Los químicos de preservación con los que trabajaban las hermanas eran altamente tóxicos. Una exposición constante durante años casi con certeza habría afectado su salud. Como alternativa, podrían haber atraído la atención de autoridades médicas más sofisticadas y haber sido internadas o forzadas a abandonar su trabajo por completo. Quizá, lo más estremecedor, sea el descubrimiento realizado durante la renovación de la antigua casa Blackwood en 1969, casi un siglo después de los incidentes originales. Los trabajadores que retiraban una sección del piso del ático encontraron un espacio oculto que contenía un solo corazón humano, conservado en un frasco de vidrio sellado. El corazón, que más tarde se estimó perteneciente a un niño de entre 8 y 10 años, llevaba una pequeña etiqueta de papel con una sola palabra: éxito. El frasco y su contenido fueron enviados al laboratorio forense estatal, pero, según los informes, se perdieron durante el traslado. No existe registro de su examen en los archivos estatales. El contratista que hizo el hallazgo, Martin Reynolds, proporcionó una declaración a la Sociedad Histórica del Condado de Blackwood en 1970. El frasco estaba encajado entre 2 vigas del piso y envuelto en tela engrasada. Parecía como si lo hubieran escondido a toda prisa. El corazón en su interior estaba perfectamente conservado, como si lo hubieran extraído ayer, y no hacía casi 100 años. He trabajado en construcción toda mi vida, y he visto cosas extrañas, pero nada que me hiciera sentir lo que sentí con ese pequeño frasco, como si estuviera mirando algo que no debería existir. Dada la edad estimada del corazón y las víctimas conocidas en Blackwood Hollow, los historiadores médicos han sugerido que probablemente pertenecía a uno de los gemelos Cooper, cuyas muertes por ahogamiento habrían proporcionado condiciones ideales para la extracción de órganos. Tejido joven y sano con daño mínimo. La etiqueta éxito implica que este espécimen representaba un avance en las técnicas de preservación de las hermanas, aunque la naturaleza específica de ese éxito sigue siendo especulativa. El relato de Reynolds incluía un detalle adicional que ha alimentado la especulación continua sobre el caso.
El corazón no estaba simplemente sumergido en líquido, como cabría esperar. Había algún tipo de aparato conectado a él. Finos tubos de vidrio que se unían a un pequeño dispositivo metálico en el fondo del frasco, casi como si estuviera siendo alimentado de alguna manera. Todo aquello me puso los pelos de punta. Me alegré cuando el sheriff se lo llevó. En los años transcurridos desde la investigación del profesor Jenkins, la historia de las hermanas Blackwood ha resurgido ocasionalmente en círculos académicos, principalmente como caso de estudio tanto de violaciones históricas de la ética médica como de la vulnerabilidad única de las comunidades aisladas. El antiguo asentamiento minero de Blackwood Hollow ya no existe, pues fue abandonado tras el cierre de la mina McCreary en 1913. El área quedó luego inundada durante la creación del embalse Blackwater en 1954. Ocasionales visitantes a las orillas del embalse reportan un silencio inusual que se posa sobre el agua en los días tranquilos. Los pescadores locales evitan la ensenada oriental, donde los restos de Blackwood Hollow yacen sumergidos bajo 12 metros de agua. Afirman que sus anzuelos a veces se enganchan en algo en el fondo, que no parece troncos ni estructuras sumergidas, algo que se mueve cuando tiran, como si aún no estuviera en reposo tras todos estos años. Mi abuelo solía pescar en ese embalse, contó Harold Whitman, descendiente del carpintero de ataúdes original, en una entrevista para el Charleston Gazette en 1975. Una vez me dijo que enganchó algo pesado en el lugar donde solía estar el pueblo. Cuando finalmente lo sacó, era un frasco de vidrio, todo turbio por el tiempo. Dentro había algo oscuro que se movía en el agua. Dijo que lo arrojó lo más lejos que pudo y nunca volvió a pescar en ese sitio. La creación del embalse, en los años 50, selló de hecho cualquier evidencia física que pudiera haber quedado de las actividades de las hermanas Blackwood. El cementerio de la iglesia, donde sus 17 víctimas vaciadas fueron enterradas, ahora yace bajo el agua, al igual que el sitio de su casa y su improvisado laboratorio. Si esta inmersión representa un capítulo final apropiado, o simplemente otra capa de ocultamiento en una historia ya de por sí oscurecida, es cuestión de perspectiva. Lo que ocurrió con Margaret y Ruth Blackwood, si es que esos eran sus verdaderos nombres, sigue siendo una de las preguntas más inquietantes sin resolver en la historia de los Apalaches. Fueron practicantes aisladas de experimentación médica no autorizada, parte de una red más amplia, o algo completamente distinto. ¿Qué las impulsó a esa recolección sistemática de órganos humanos? ¿Y qué creían que podrían lograr? Las respuestas quizás se encuentren en los registros dispersos de muertes en pequeños pueblos de toda la región de los Apalaches, en los espacios entre la historia documentada, o tal vez, bajo las aguas oscuras que ahora cubren el lugar donde practicaron su macabro arte con mayor intensidad. Hay un horror particular en la violación de los muertos, escribió la doctora Lillian Harper en la conclusión de su análisis. No porque los muertos puedan sentirlo, sino porque tal violación hiere a los vivos en lugares más allá del alcance físico. La gente de Blackwood Hollow perdió a sus seres queridos 2 veces, primero por la muerte misma, y luego por el descubrimiento de que lo que habían llorado y enterrado estaba incompleto, vaciado por las manos en las que habían confiado en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Para las 17 familias de Blackwood Hollow que sin saberlo enterraron simples envolturas en lugar de a sus seres queridos, nunca habría respuestas. Solo el perturbador conocimiento de que algo precioso había sido arrebatado, algo que jamás podría recuperarse.
En el párrafo final de su monografía, el profesor Jenkins quizá capturó la esencia de este caso. Lo más preciso es que el horror del caso de Blackwood Hollow no radica en los detalles sensacionalistas de la recolección de órganos, sino en la profunda violación de la confianza durante los momentos de mayor vulnerabilidad. La muerte nos deja indefensos, no solo en el plano físico, sino también social. Las hermanas Blackwood explotaron esta vulnerabilidad absoluta, y al hacerlo, cometieron una transgresión más íntima que el simple asesinato. La última documentación conocida relacionada con el caso proviene de una breve carta encontrada entre los papeles de Jenkins después de su muerte en 1968. Escrita en un papel envejecido y con matasellos de un pequeño pueblo del este de Tennessee, contenía solo 3 líneas. Mi abuela hablaba de 2 mujeres que ayudaban a preparar a los muertos. Decía que sus manos siempre estaban frías, incluso en el calor del verano. Decía que se llevaban algo más que recuerdos cuando se marchaban. La carta estaba firmada simplemente: una sobreviviente. Décadas después de estos acontecimientos, en los rincones silenciosos de las comunidades apalaches, todavía se pueden escuchar advertencias en voz baja sobre extraños que llegan ofreciendo ayuda en tiempos de duelo. La historia sirve de recordatorio de que los depredadores más efectivos son aquellos que se acercan cuando nuestras defensas están más bajas, cuando el dolor nos ciega a las preguntas que de otro modo podríamos hacer. El paradero final de las hermanas Blackwood y de los órganos que recolectaron meticulosamente sigue siendo desconocido. Pero quizá la pregunta más inquietante no sea dónde terminaron, sino qué pudieron haber logrado antes de desaparecer. ¿Qué experimentos realizaron con los especímenes que preservaron con tanto cuidado? ¿Qué éxito representaba aquel único corazón oculto? Algunas preguntas, parece. Es mejor dejarlas en el silencio de la historia, sepultadas bajo las oscuras aguas que ahora cubren la comunidad, a la que, por un breve tiempo, llamaron hogar.